never being satisfied with what you were at the last stop. But if it doesn't click in my heart, I can't do it. I mean, that's ultimately what I have. Everybody has a dream. Bienvenidos a Management TV. Hoy estamos aquí con Alex Rovira. Es el autor contemporáneo más vendido en lengua española, con 5 millones de ejemplares de sus libros, el último de los cuales es Los 7 poderes que transforman la vida. Bienvenido, Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Has escrito sobre la suerte. ¿Qué es la suerte? Hay que diferenciar lo que es la suerte y la buena suerte. Te diría que podríamos decir que la suerte es el azar, lo aleatorio, aquello que no depende de nosotros y cuyos resultados son variables y son efímeros. Me explicaré. Se relaciona muchas veces la suerte con la lotería, por ejemplo, ¿no? Y hay un dato muy revelador, y es que el 90% de las personas a las que les toca un gran premio en la lotería lo pierden todo entre 3 y 7 años después, incluido el propio patrimonio, y también se le rompe la red de afectos. Luego, de entrada, uno podría decir que te toque la lotería es un factor de suerte, pero si no lo gestionas bien te puede hundir la vida, y es lo que ocurre con diferencia de la manera más habitual. ¿Qué característica tiene el 10% que sobrevive al golpe de suerte? Pues que son personas que ya han aprendido a gestionar la riqueza y que tienen una cultura de ahorro. Ralph Waldo Emerson, que era un filósofo trascendentalista americano del 19, decía que antes de adquirir un poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Esa sabiduría es la buena suerte. La buena suerte, a diferencia de la suerte, que puede ser buena o mala y cuyo resultado no es duradero, es efímero, no depende de ti. El azar, la suerte no depende de ti, pero la buena suerte la crea uno mismo en función de sus actitudes y puede hacer que dure siempre. La buena suerte, entonces, ¿cómo la atraemos? ¿Cómo la creamos y cómo la atraemos? Bien. Porque de alguna manera esa buena suerte es una postura existencial que pasa por asumir tu responsabilidad sobre cualquier acto de tu vida y pasa por el desarrollo consciente. Es un ejercicio. Yo te diría que la buena suerte es un lenguaje. Es un lenguaje que hay que aprender a desarrollar. Por lo tanto, lo desarrollamos en un trabajo en nuestra conciencia, que pasa por darnos cuenta en cada momento de lo que estamos viviendo y de que tenemos una libertad que nadie nos puede arrebatar. Esto lo decía Viktor Frankl, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y que escribió un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, ¿no? Donde decía que la última de las libertades humanas es elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. ¿Eso qué quiere decir? Que merece la pena estar conscientes, sobre todo, para responder no solo en lo cotidiano y en condiciones normales de presión y temperatura, sino en condiciones donde el reto, la adversidad, la pérdida, la crisis, la dificultad aparecen en nuestra vida. Es entonces donde se juega la partida de la vida. Bueno, vamos concretamente al cómo y cuáles son los ejemplos de gente que ha construido su buena suerte. Mira, porque ha habido gente suertuda en la historia del mundo. Eso es lo que podríamos decir de entrada, pero si tú haces un análisis exhaustivo, yo lo hice a 2 niveles. Primero, analizando las biografías de aquellas personas que nos han cambiado la vida en el terreno de la ciencia, del arte, de la empresa, incluso del deporte. Personas que han hecho contribuciones significativas, que han hecho incrementar el nivel de conciencia y la prosperidad en este planeta. Estamos hablando desde los típicos Einstein, Edison, Fleming, Pasteur, Madame Curie, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú analizas a fondo las biografías de estas personas, concluyes estadísticamente que más del 90%, el 92% concretamente, según los estudios que llevo hasta ahora, fueron personas que nacieron en entornos de miseria. Wow. Y muchos de ellos con graves dificultades físicas. Muchos de los grandes deportistas de élite han llegado a la élite porque han hecho del deporte un camino para suplir una carencia. Dick Fosbury, por ejemplo, el saltador de altura que ganó la medalla olímpica de los Juegos de México. No era ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más rápido, simplemente creó la buena suerte. ¿Cómo? Desarrollando una técnica, el salto Fosbury, que hoy es la técnica asumida como normal, pero que rompió con las técnicas tradicionales de salto en tijera y rodillo ventral. Todas esas personas, que hemos dicho antes y muchas más, tuvieron otra característica, y es que fueron perseguidas o negadas cuando realizaron sus descubrimientos. Einstein suspendió muchísimas asignaturas y cuando tenía 5 años
avisaron a sus padres diciendo que su hijo tenía un retraso mental, igual que Edison. Alexander Fleming descubrió la penicilina y tardaron 14 años en reconocerle el descubrimiento, que no era nada más que comprobar que la penicilina estaba en los cultivos y que simplemente tenían que mirar en el microscopio. No contrastaron. La estupidez humana puede ser infinita. Por ejemplo, En el sentido de que tú tienes una evidencia de que hay un nuevo paradigma como la teoría de la relatividad y casi Einstein es excomulgado por decir que el espacio y el tiempo son relativos a la naturaleza del observador. Lo que hoy nos parece obvio acaba siendo obviado. Muchas veces los grandes cambios de paradigmas no es que no seamos capaces de verlos, es que ponen en jaque a todo el sistema establecido. Y por eso esas personas que se puede decir, es que eran genios, no necesariamente. El genio se crea, el genio se construye. Y se construye a partir de una dimensión fundamental que es la pasión. Llámale amor, llámale pasión, llámale entrega. Platón decía que no hay persona, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en un héroe por amor. Ahí está la buena suerte. ¿y cómo metemos ese amor en la gente? ¿Cómo metemos esa pasión? En la vida, en general, y en el trabajo. Okay. Mira, la doctora Elizabeth Kubler-Ross está considerada una de las principales autoridades mundiales, bueno, ya falleció, pero es quizás la mayor autoridad mundial en cuidados paliativos y en el acompañamiento a enfermos terminales. Ella le preguntaba a los pacientes poco antes de morir, si usted volviera a vivir, ¿qué haría? Y las respuestas tocan dos dimensiones que tienen que ver directamente con la buena suerte. La primera es que me gustaría irme en paz. Quiero irme en paz con la gente a la que he amado. La vanidad no sirve de nada en el momento final. Segunda y más importante, la respuesta que todo el mundo da es me hubiera arriesgado más. Pero ¿cómo me dices ahora que te vas a morir que te hubieras arriesgado más? Es evidente, porque aquello que quería decir y no dije, aquello que quería hacer y no hice, no tiene nada de importancia comparado con el hecho de que me voy a morir. La buena suerte es darnos cuenta de varios elementos. Primero, que la vida es dual, que no puede haber vida sin muerte, dolor sin esperanza, sístole sin diástole, día sin noche, y que hay que aceptar la dualidad de la vida. Segundo, en japonés, en chino, el ideograma crisis significa dos cosas, adversidad y oportunidad. Es decir, muchas de las cosas que se nos presentan como dificultades en la vida, dependiendo de cómo las gestionemos, pueden ser trampolines, pero no desde la ingenuidad o desde la estupidez, sino desde una postura existencial de una enorme fuerza interior. ¿Sabes cuál es la característica que se les pide a los astronautas en las misiones de riesgo? La primera característica para ser astronauta. ¿Cuál? Carácter optimista. ¿Te imaginas un astronauta pesimista? No se subiría. No se subiría. Y es que además imagínate compartir 20 metros cúbicos de oxígeno y espacio con alguien que va diciendo, no sé yo si vamos a llegar. Es imposible. La buena suerte nace de esa actitud, que tiene que ver con el optimismo que se construye a partir de intentar dar un sentido a la vida. Viktor Frankl, cuando alguien le llegaba deprimido a su consulta, le preguntaba el doctor Frankl al paciente, después de haber sobrevivido Frankl a Auschwitz y de haber visto cómo ahí moría su esposa, su padre y sus hermanos, le preguntaba, ¿usted por qué no se suicida? La persona se quedaba, y no me suicido porque me espera mi mujer en casa o me esperan mis hijos. O no me suicido porque quiero hacer tal proyecto, quiero acabar tal libro, quiero ver cómo mi empresa, la que monté, sigue prosperando. Muy bien, ponga su energía en esa persona a la que ama o en ese proyecto al que ama. Por eso la clave de la buena suerte es el amor, porque es lo que articula el sentido de la vida. Pero no me refiero al amor romántico, al amor ñoño, banal, el amor apasionado, azucarado. No. Me refiero a lo que los griegos llamaban la filia, la amistad, y el ágape, la entrega. Cuando tenemos un por qué vivir, encontraremos un cómo. Y eso es lo que lleva a crear la buena suerte. Porque aunque tengas circunstancias difíciles, verás en eso una oportunidad de aprendizaje. Hay que fracasar hasta triunfar. Esto en el ámbito de los negocios, del trabajo, significa que tengo que quedarme y trabajar en un lugar que me guste, que me apasione, y si no me gusta la empresa en la que estoy me tengo que ir, o tengo que aprender a desarrollar amor y pasión por lo que haga, no importa dónde esté. ¿Cómo lo traducís? Es una combinación de ambas y depende del momento. La buena suerte en esencia consiste en crear circunstancias. Eso sí, ten en cuenta que 1, la resignación es un suicidio cotidiano, y 2, ten cuidado con tu grado de masoquismo. ¿Qué quiero decir? Que no te rindas frente a las dificultades que te pone la vida, sigue remando siempre. Pero segundo, ¿dónde está el punto de equilibrio entre ese masoquismo
y el hecho de decir, ya no puedo más, tengo que crear un nuevo entorno. Entonces, a nivel de trabajo, lo importante es siempre tener esa actitud positiva que te permite tener esa resiliencia, esa capacidad de caer y volver a levantarte para seguir andando. Si llega un momento en que crees que estás en una vía de no retorno, entonces plantéate tú cómo puedes crear tus circunstancias, activando esos 7 poderes, esas 7 actitudes que generan la buena suerte, ¿no? ¿Cuáles son? Empecemos por el primero. El primero es el coraje. Necesariamente, además el orden no es gratuito. Okay. Toda creación de nuevas circunstancias pasa por un acto de coraje. La cuestión es que a veces se considera que el coraje lo tienen aquellos que no tienen miedo, y es falso. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la conciencia de que hay algo por lo cual merece la pena arriesgarse. Entonces, al miedo, más que vencerlo, hay que convencerlo, porque lo que niegas te acaba sometiendo, pero lo que aceptas te acaba transformando. Muchas veces el miedo es un deseo al revés, y el miedo a perder nos hace perder. Lo que hay que hacer es mirar ese miedo a los ojos. Quiero montar mi empresa, quiero hacer un plan de expansión, quiero incluso tener más socios, pero tengo miedo. Muy bien, vamos a analizar por qué tienes miedo. No lo niegues, mírale a los ojos, habla con él, contrástalo con algún buen profesional, asiste a los seminarios de HSM, asiste a Expo Management, infórmate, fórmate, dale dimensión y volumen a ese miedo y verás que es un deseo al revés. Por lo tanto, te darás cuenta de que entonces, cuando das un paso a través del coraje, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. ¿Tienes algún lindo ejemplo de coraje? Mira, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, Henry Ford, en el año 1914, decidió doblar el sueldo a sus empleados. Y todo el mundo le decía que estaba loco, que se arruinaría. Él decía, yo tengo que motivar a mi gente en un entorno competitivo muy distinto al de hoy, porque él tenía una situación prácticamente de monopolio. Hoy eso es implanteable en todos los sectores. Sí. Pero en aquel momento también se vivía como una locura, y los medios de comunicación de aquel momento, la prensa, empezó a criticarle porque había miembros del Consejo de Administración que disentían de su posición. Él dijo, la gente se me está yendo, no son felices trabajando, y estábamos muy lejos de las teorías de motivación contemporáneas. Dobló el sueldo, ¿sabes qué ocurrió? No. Al año siguiente las ventas se dispararon. ¿Por qué? Porque todos los empleados adquirieron un vehículo Ford. Pero en segundo lugar, con ese vehículo, ¿qué era? ¿Qué hacían ellos? Iban por la calle, iban por el mundo con el objeto de su creación y hacían una venta espontánea a todos sus vecinos. Esto lo he hecho yo, mira, ven, te voy a mostrar cómo lo he hecho. Aquí está en mi mano. Y las ventas se dispararon exponencialmente porque tenía una red comercial espontánea de 3.000 personas que iban vendiendo su producto. La siguiente actitud. La responsabilidad, sin duda. La etimología de responsabilidad es habilidad de dar respuesta a lo que te sucede, sobre todo a la dificultad y a la crisis. Por lo tanto, ¿en qué consiste? Yo te decía antes que la buena suerte no es una variable exógena, es una variable endógena, yo la puedo controlar. Si hay una disfunción en mi vida, o en mi organización, o con mi equipo, o en mi empresa, yo puedo buscar un culpable. Eso no es ser responsable. Al final el dedo siempre tiene que apuntar hacia aquí y decir, ¿en qué medida he contribuido yo, consciente o inconscientemente, a crear esta situación? Porque en ese ejercicio de cuestionamiento está el proceso de mejora continua. No desde la obsesión, no desde la conmiseración, pero sí desde la consciencia necesaria que te permite llegar a un punto de equilibrio para poner cada cosa en su sitio. Esa sería una segunda característica fundamental de los creadores de suerte. Por ejemplo, a los astronautas en las misiones espaciales se les pide carácter optimista, como decíamos, pero segunda, responsabilidad sobre sí mismos. En un terreno empresarial, cualquier adversidad, cualquier dificultad, podemos hacer dos cosas: decir que la culpa es del cliente o del medio, o asumir la posición inteligente, que es decir, estamos para servirle, usted siempre tiene razón, ¿qué hemos hecho nosotros mal? Y convertir cualquier oportunidad, cualquier fracaso en una oportunidad de cambio, de aprendizaje, de mejora continua. Muchas veces de un proceso de gestión de crisis bien llevado se sale absolutamente reforzado a nivel empresarial. La tercera característica. Propósito. Propósito. Propósito es voluntad y entrega para hacer que un sueño se haga realidad. Visión, visión, visión. Hoy se sabe, las últimas teorías de liderazgo dicen que la variable explicativa del éxito empresarial, la primera, ¿sabes cuál es? Visión compartida. Hay una pregunta que no nos hacemos nunca y que para mí está mucho antes que la estrategia, o que la misión, o incluso que la visión. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une como país? ¿Qué nos une como organización? ¿Qué nos une como familia? ¿Qué nos une? Porque responder a esa pregunta de 3 palabras parece fácil, pero es harto complicado. Es muy complicado, porque implica tener una visión compartida y contrastada. La visión pone en marcha un proceso puramente neurológico. Se activa nuestra sustancia reticular activadora ascendente, que es la que controla los mecanismos de percepción selectiva. Tú solo puedes ver aquello que confirma tus opiniones o aquello que deseas ver.
En otro, dicho En otro de otro registro, modo, lo voy a explicar. Cuando nos dice nuestra mujer que está embarazada, salimos a la calle y vemos mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque resulta que ahí está nuestro deseo, el deseo de un hijo. Cuando a ti te dicen que tienes que llevar gafas y te dicen le quedaría muy bien unas gafas gruesas de color negro, sales a la calle y empiezas a ver personas con esas gafas. El cerebro ve lo que necesita ver. Decía Séneca, el filósofo, que si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Tienes que saber hacia dónde vas. Y cuando lo sabes, el universo conspira, dice Pablo Coelho, para darte lo que necesitas. Más que el universo, que no hay evidencia científica, es el cerebro, que sí que conspira. Pero conspira a partir de mecanismos de percepción selectiva que te llevan a ver aquello que deseas y necesitas ver. Por lo tanto, es muy importante tener un propósito, que al final es voluntad y entrega para que un sueño se haga realidad. Todos los empresarios, invariablemente, todos. Ahí está el discurso de Martin Luther King, ¿no? Tuve un sueño. Todos tienen una visión. Sin visión no puede haber construcción de un proyecto, porque la realidad no es más que la encarnación de un conjunto de procesos conscientes e inconscientes dirigidos por una visión. Dijiste también recién que la mente conspira contra vos. También has dicho en Y a otro favor. momento, claro, Exacto. que era como un paracaídas, que no sirve para nada si no se Sí, no abre. está abierta, absolutamente. Nuestra mente, nuestras creencias crean realidades. Lo que creemos, consciente y sobre todo inconscientemente, es lo que acabamos creando. Lo que yo creo de mí mismo, de los demás y de la vida, pone en marcha mi relación con los demás, necesariamente. Si yo considero que usted conspira contra mí, yo actuaré como si usted fuera un enemigo, pero probablemente no es más que una proyección que yo hago por cómo usted me está mirando. Bien. Genéricamente. Si yo considero que usted es una persona con la que puedo cooperar espontáneamente y en mi lenguaje no verbal y en mi manera de aproximarme a usted, habrá un vínculo muy potente que llevará fácilmente a que la profecía se autocumpla. El efecto Pigmalión se ha estudiado muchas veces. Rosenthal lo hizo hace muchos años. Tomó a un grupo de profesores de instituto y les dijo: estos chicos de aquí, estos 20, serán los mejores del curso. Y eran aleatorios. Se hizo una elección aleatoria de esos 20 muchachos. Pero se hizo el ejercicio de decir, vamos a decirle a los profesores que estos serán los mejores. Efectivamente fueron los mejores. La profecía se autocumplió. Claro. Y eso es un mecanismo que nos demuestra que las creencias crean realidades. Estábamos en la tercera característica, que era propósito. Humildad. Sí, pero probablemente hablamos de mente, que debe atravesar muchas de las características, porque al final Absolutamente. el poder orientar la mente hacia el coraje, hacia el propósito, hacia... Y además hay una trampa en todo esto, y es que la comprensión racional de estos principios no garantiza su puesta en práctica en absoluto. Claro. Ahí está la trampa. Claro. La trampa está en decir, claro, yo lo entiendo, luego lo llevo conmigo. Falso. La comprensión racional no implica la puesta en práctica. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y hago un paréntesis en esta charla. ¿No tendríamos que entrenar para hacer en vez de entrenar para entender? Exactamente. Okay. Es decir, hay un primer paso que es la comprensión necesaria, que se articula a través de la palabra, de la formación. El segundo es hacer, 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 hacer. Se debería alfabetizar en la inteligencia de la buena suerte, en la inteligencia de las actitudes. Normalmente las reflexiones importantes de la vida quedan relegadas a después del funeral. ¿Cuántas horas piensan las personas? Sí, ahora te quedé pensando, ¿no? Te explicaré. Que me al funeral, pero... Te explicaré. ¿Cuántas horas dedican los ejecutivos y directivos a pensar en su propio producto y servicio al cabo de un año? Muchas, todas. ¿Cuántas horas dedican esas mismas personas a aplicar esa inteligencia adquirida en su universidad o en sus seminarios a hacer de la propia vida un objeto de pensamiento? Casi ninguna. De ahí debe venir tu frase de: hay muchísimos profesionales que pagan un precio excesivamente alto por su salario. Ahí está la paradoja. Pagan un precio no solo en lo económico, sino en un esfuerzo excesivo, en una pérdida de calidad de vida, incluso una pérdida de sus propios principios. ¿Y cómo viene ahora después el tiempo después del funeral? Claro, porque es ahí cuando se muere esa persona joven de infarto, donde nos cuestionamos lo esencial. Okay. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión en la vida? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuál es mi paradigma?
¿Cómo creo yo en mi buena suerte? ¿Estoy dedicando tiempo a mis hijos? ¿Estoy contribuyendo a mi sociedad? ¿Estoy creando las circunstancias para que en mi empresa crezca el talento? ¿Estoy buscando ámbitos de conciliación para hacer que las personas que trabajan en mi equipo se ganen suficientemente bien la vida y además tengan voluntad de sentido y quieran venir a trabajar felices? Estas preguntas fundamentales que estás haciendo, una de las cuales mencionaste es la buena suerte, son probablemente la orientación final a la cual le voy a dar a la buena suerte cuando yo la pueda construir, es decir, el destino de cómo la voy a definir, para qué. Exacto, el para qué. La cuestión final es el para qué. El coraje, la responsabilidad, el propósito, las otras dimensiones están en función de la construcción de esa postura existencial de la buena suerte, que la buena suerte además no es buena suerte si no se comparte. La buena suerte lo que hace es crear sinergias, crear posibilidades para que todos podamos crecer. Está basada en la filosofía del yo gano, tú ganas, pero una filosofía llevada a la práctica. Solo desde esa filosofía es posible generar nuevas posibilidades. Porque si no siempre hay uno que pierde. Entonces es imposible la sinergia. Bien, entonces volvamos ahora, estábamos en la cuarta. En la cuarta, ya viene la quinta que es la humildad. Okay, que del latín viene de la palabra humilis, que viene de humus. Es decir, humildad es la capacidad de renunciar a lo accesorio para poder desarrollar lo esencial. Es la capacidad de desnudarnos de la vanidad, porque la vanidad ciega, pero la humildad revela. Entonces, si tú te fijas en los grandes empresarios, muchas veces, las personas que han creado muchísima riqueza tienen siempre esa visión de que todavía queda mucho por hacer, de que todavía queda mucho por aprender. Steve Jobs, en la conferencia que hizo en Stanford, stay foolish, stay hungry. Es una llamada a la humildad. Tened hambre. Puede ser hambre física, puede ser hambre espiritual, puede ser hambre en cualquier dimensión. Claro. Pero es necesaria esa sensación de falta para poder tener en la catalización, la energía que nos permita seguir andando. Bien. Y luego estaría la sexta dimensión, que es la más importante, que es la dimensión del amor. Mira, Winston Churchill, cuando Inglaterra era bombardeada por Alemania nazi, en un discurso en la radio, dijo: el optimista ve la oportunidad en toda calamidad, el pesimista ve la calamidad en toda oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La voluntad de encontrar un sentido a la vida, al trabajo, a partir de la entrega hacia los demás. La buena suerte nace precisamente de esa energía que nos lleva de alguna manera a intentar encarnar la utopía. De hecho, los grandes empresarios son idealistas prácticos. ¿Por ejemplo? Todos. Podríamos hablar de Yunus, por ejemplo. Ahora me viene a la cabeza como lo que sería un nuevo paradigma de un nuevo tipo de empresario. Cuando él empezó con los microcréditos, fue perseguido, fue negado, le decían: si dejas dinero a los pobres no podrás recuperar ese dinero. Y es una de sus entidades, su entidad es una de las más rentables, ¿no? Según dice él, ¿no? Y en cualquier caso ha creado un nuevo concepto. Y podríamos hablar de mujeres y hombres, desde Anita Roddick, el caso de Steve Jobs, el caso de los jóvenes empresarios que han montado las nuevas empresas de la nueva economía, ¿no? Desde YouTube hasta Google. Son visionarios, locos, pero tienen algo que les impulsa a transformar la realidad, ¿no? La cuestión importante es poder encontrar en cada ser humano, en el que dirige y en los que estaban en el equipo, cuál es el catalizador de esa energía. Y eso es importantísimo, porque solo es posible si te das cuenta de que cada ser humano es distinto y tiene un talento natural que puede desarrollar si le pones en el lugar adecuado. Y por eso hablamos de self-management, de la gestión del alma, de la gestión de cada uno para crear la buena suerte y para articular las diferentes piezas de modo que se creen esas circunstancias que facilitan la creación de nuevos modelos de pensamiento y de realidad. ¿Cómo ves llevando esto a la práctica? Yo tengo una empresa de 20 personas, ¿qué hago? Me gusta, me suena lo que vos estás diciendo, creo que hay muchas cosas que están en la sabiduría popular, podríamos decir. Correcto. ¿Y qué hago el lunes a la mañana? Hay que anclarlo en diferentes principios. Por ejemplo, generar las circunstancias para que las ideas puedan fluir en la organización, ¿no? Abrir la participación de las personas, generar mecanismos basados en la confianza que nos permitan compartir la información. Segundo, si queremos llegar a lo imposible tenemos que crear las circunstancias, como Hewlett Packard, por ejemplo. El presidente corporativo, el señor Yang, en su día generó las reuniones imposibles. ¿En qué consistían? En que los empleados propusieran lo imposible. Hubo uno que dijo: se me ocurre la idea, en lugar de desarrollar nuestros productos en 3 años, lo podríamos hacer en 1 año, y que el precio, en lugar de ser $1.000 por producto, fuera $100.
Los otros decían, eso es imposible, muy bien, ¿qué tenemos que hacer para que eso sea posible? Y de ahí nació la estrategia de ganar el dinero, no con la venta del producto, sino con la venta de los cartuchos. Con lo cual se regalaba la impresora. Eso llevó a Hewlett Packard a una situación de liderazgo competitivo. En 3M, por ejemplo, Spencer Silver, en cierta ocasión, uno de los ingenieros técnicos de mayor peso de la compañía, hizo una mezcla de pegamento que no funcionaba bien. Estuvo 15 años preguntando al equipo qué se podía hacer con una mezcla de pegamento inútil. Y su compañero Art Fry le propuso la idea de pegar ese pegamento a unas tiras de papel y quedaron el Post-it, una de las patentes más valoradas del siglo XX. Georges de Mestral, un ingeniero suizo, salió a cazar al bosque, abatió una presa y vio que cuando la fue a recuperar su ropa y la de su perro estaba impregnada de semillas de cardo. Le era muy difícil extraer esas semillas del pelaje. Pero él pensó, este mecanismo de adherencia, si yo lo pudiera replicar industrialmente, daría lugar a algo interesante. Y creó el velcro, una de las 10 patentes más importantes del siglo XX. Wow. Todos ellos crearon la buena suerte a partir de esa energía puesta en la creación de circunstancias imposibles.